más bien que vayan preparándose, digamos, ustedes. Ya las tareas las dejaré en el momento que ya empiece yo con la clase en el pizarrón, porque de otra manera tengo las de YouTube, pero todavía no llegamos ahí porque esta parte primera, esta parte primera, ¿sí? Es las aplicaciones de la derivada. Miren, vamos a hacer una cosa, si el jueves próximo, ¿sí? Por cuestiones del mal servicio del internet que tengo, ¿sí? No se pudiera dar la clase, entonces nos saltaríamos este tema, ¿sí? Y lo dejaríamos para el final y empezaríamos ya con las clases de YouTube mejor, ¿sí? Y ya ustedes tendrían una actividad que hacer porque prácticamente esas son las clases, sí, son clases en sí. Entonces, los remitiría a que se vieran esta primera parte, ¿sí? Y yo creo que mejor tomo la decisión ahorita que todavía tengo comunicación con ustedes, ¿sí? Tomo la decisión de que eh, para el próximo jueves, ¿sí? Ustedes me tengan un resumen de la primera clase de YouTube. Para los que no escucharon la vez pasada, eh, entran a mi canal fácilmente a través de mi nombre, Fernando Cerrato Cruz, a YouTube, y ahí va a aparecer la lista de videos. Bueno, de los 100 aproximadamente que tengo, ustedes van a entrar, van a localizar los videos que son las lecciones de cálculo integral. Ahí menciono a unos grupos cuando yo elaboré esas clases con grupos de propedéutico que no son ustedes, ¿no? Fueron otros grupos, pero la clase y pues los temas son los mismos, ¿sí? Entonces nada más bien la parte de, porque menciono grupo, jóvenes del tercero y grupos del propio 8, creo que eran en esa época. Pero la clase, la programación, el programa, es el mismo de Matemáticas 2, ¿sí? De cálculo integral. Entonces yo quiero que ya para esta semana, digo, para lo que el transcurso de la semana que entra, perdón, o en el momento que ustedes quieran, ¿sí? Ya puedan entrar a la primer clase. Ahorita vamos a nada más a la primer clase. Ya después les voy a dejar una o dos clases porque, ¿cómo se llama? Los temas luego son muy cortitos en algunas partes, ¿sí? Y pueden ver más de un video, ¿sí? Para ver de al menos dos conceptos, ¿sí? Entonces podríamos hacerle de esa manera, ¿sí? Si es que, pues ya ahorita no se ha cortado la señal y me da tiempo de adelantarles un poquito de lo que es esta parte de la derivada, ¿sí? Entonces voy a adelantar un poquito de la derivada y ya para el siguiente jueves, digamos que ustedes vayan adelantándole, ¿no? Con los videos. Y el propio jueves, si no hay interrupciones de señal, sigo con la derivada. O sea, vamos a hacer dos actividades conjuntas para aprovechar y recuperar el tiempo perdido, ¿sí? Entonces, por un lado, ustedes ven, ¿sí? Y ya me hacen un resumen de la lección 1, porque va por lecciones, son 20, 21 lecciones de cálculo, ¿sí? Y en esas 21 lecciones está el curso completo de cálculo, excepto esta parte de la derivada, ¿sí? Y los jueves vamos viendo esta parte de la aplicación, ¿no? Para que sea una cuestión complementaria. Y podemos dejar incluso el propio jueves un espacio para dudas sobre los videos que ustedes están viendo de cálculo integral. O sea, vamos a hacer paralelo las dos cosas. Se pueden hacer, ¿sí? No son independientes. De hecho, son conceptos muy relacionados, tanto el de la derivada como el de la integral, pero no son exactamente, obviamente, los mismos, ¿sí? Están solamente relacionados.
en términos de las funciones, ¿sí? Entonces, así le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ahorita, si es que no se me va la señal, voy a tratar de comunicarme a través de la computadora, ¿sí? Porque sí necesito que ustedes vean algunas cosas importantes de las funciones. Miren, para entrar en materia, ahorita que no se ha ido la señal, ¿sí? Lo que vamos a hacer a lo largo de todo el curso es, por un lado, esta última parte que es la aplicación de la derivada, que es, digamos, el colofón, la parte que se cierra, que cierra el ciclo del curso de la derivada, que ustedes vieron durante el semestre pasado, ¿sí? Aquí este último tema es el tema que corresponde a las aplicaciones de la derivada, ¿sí? ¿A qué me refiero? Las aplicaciones de la derivada se dan en ¿sí? Eh, bien, ya se volvió a cortar la señal. Entonces, como les mencionaba, una parte de la aplicación de la derivada va a corresponder a calcular máximos, mínimos, puntos de inflexión, dónde la función es creciente, dónde la función es decreciente, dónde hay una concavidad hacia arriba, dónde hay una concavidad hacia abajo. O sea, se refiere al comportamiento de las funciones en sus aspectos gráficos, ¿sí? Cómo se comporta una función en términos de calcular en ella todos estos conceptos que acabo de mencionarles, ¿sí? Esto, digamos, es la parte matemática del problema, ¿sí? Se cierra eh, con el estudio de las funciones en esos aspectos, ¿sí? Que les mencioné. Y la otra parte es ya sobre problemas de aplicación en diferentes áreas del conocimiento que tiene la derivada. O sea, la derivada es un concepto muy importante porque digamos que cuando hay, ¿cómo les diré? Razones de cambio en las ciencias en general, ¿sí? Las razones de cambio vienen siendo variaciones, ¿sí? De parámetros que influyen en un fenómeno. Por ejemplo, miren, si pensamos en la velocidad, ¿sí? En física, la velocidad es digamos, un concepto del movimiento de los cuerpos, ¿sí? En donde influyen varios parámetros. Para poder definir velocidad, ¿sí? Tú tienes que tomar en cuenta la distancia que recorre, el cambio de posición, ¿no? O la distancia que recorre un cuerpo, pero en el tiempo. Ahí, por ejemplo, están involucrados dos parámetros, cambio de posición o distancia, ¿sí? Y tiempo, ¿sí? Entonces, si un objeto está primero en una posición inicial, uno, ¿no? Y luego avanza a una posición inicial 2, ¿sí? O sea, se mueve. Y ese movimiento lo realiza en el tiempo. Sí, o sea, pasa un intervalo de tiempo en el movimiento. Entonces ahí ustedes tienen dos variables, ¿sí? La distancia y el tiempo. Entonces ambos varían, ¿no? Cambia la distancia y cambia el tiempo. Entonces, por ejemplo, estos dos parámetros, distancia y tiempo variables, porque es importante la
variabilidad, ¿sí? De hecho, el cálculo se conoce como la ciencia de la variabilidad, de la aproximación, tanto el diferencial como el integral, ¿sí? Entonces, en la diferencia, en el cálculo diferencial, les digo, la derivada se puede conceptualizar como una razón de cambio, pero fíjense, es una razón de cambio, pero no total, sino una razón de cambio instantánea. Eso es lo más importante, ¿sí? Una razón de cambio instantánea. ¿Qué quiere decir instantánea? Pues en un tiempo determinado, no en un intervalo, ¿no? Sino en un tiempo tal. Sí, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de un móvil en un tiempo determinado? O la aceleración, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hablando de lo que es la variabilidad, las razones de cambio, ¿cómo se forma una razón de cambio en la derivada? ¿Sí? Bueno, es un poco complejo el proceso, pero ustedes ya lo vieron, ¿sí? Ustedes ya lo vieron. O sea, yo quiero pensar que todos saben cuál es la definición de derivada, ¿sí? Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera cuál es la definición de la derivada. ¿Alguien tiene una idea de qué es? Porque es lo que vieron durante todo el semestre, ¿no? ¿Vieron la derivada? Entonces yo quisiera que alguien me contestara qué es la derivada. A ver, ahí los más duchos en matemáticas, ¿me pueden contestar alguno de ustedes qué es la derivada? Jóvenes, ¿sí me escuchan o ya nos No es, perdimos? ¿sí me escucha? Sí, claro. La derivada me parece que es la tangente de una curva. Esa es una forma de verlo, Ajá. claro. Pero mira, pero no es la tangente. O sea, hay un aspecto más fino. Sí tiene que ver con la tangente, pero es un aspecto todavía más fino. No sé si lo detectaste cuando el maestro. ¿Qué maestro tuvieron? ¿Cuál fue su maestro de derivada del semestre pasado? Nos dio clase el profe ¿Quién? José de Jesús. José de Jesús, José de Jesús, ¿qué se llama? Pérez, ¿verdad? Sí, profe. JJ, ese fue su maestro. Bien, 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 bien. Entonces, fíjense, el compañero que acaba de contestar se aproximó. Y no puede estar en las dos partes. Sí, ya, sí, disculpen la interrupción, pues es lo que sucede, que ahorita está haciendo un vientísimo aquí y está yéndose el internet. Bueno, y parece que el internet vuela, ¿verdad? Pero creo que no tengo fibra óptica. O sí tengo, sí hay, se supone que es fibra óptica el que tengo y nada más con tantito aire que haya,
ya se interrumpe totalmente la señal. Cada ratito es un problema que tengo ahorita acá en el área donde me encuentro. Pero bueno, ok. Entonces, fíjense, les decía que es un concepto ya más fino. A ver, ¿alguien me puede precisar el concepto? Sí tiene que ver con la tangente, pero no exactamente es la tangente. O sea, la derivada no es la tangente física, digamos, ¿no? Sí, no es exactamente la recta. No es exactamente la recta. Tiene que ver con la recta, pero no es la recta, la tangente. Sí, como digamos, la tangente a una curva, obviamente sí es una recta, ¿sí? Es una recta que toca la curva en un punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso está bien, pero esa no es la derivada. La derivada es algo más fino. ¿Quién me quiere decir? ¿No? Es ¿No le una, dan? ¿Sí? es una función en donde dos o más variables se relacionan o algo así. Yo no me acuerdo bien. Sí, también va por ahí, porque eso que dices, de donde dos o más variables se relacionan, va relacionado, valga la redundancia, con lo que le estoy mencionando de las razones de cambio, ¿sí? Porque en las razones de cambio entran en juego variables. En este caso, pues, vamos a empezar por dos, ¿no? Que es lo más sencillo, ¿sí? El cálculo con dos variables, porque hay cálculo de muchas variables. Por eso mencionaste que el maestro te mencionó que era relación de variables, ¿sí? ¿No? Pero en principio aquí en tercer año en propedéutico, nada más tomamos en cuenta en primero dos variables. En efecto, hay dos variables ahí en juego, pero todavía hay aspectos más finos del concepto de la derivada. Miren, es que, ¿por qué es importante esto? Si uno no conoce, no sabe lo que es la derivada, por ejemplo, cuando ya tengamos la clase de máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidades, sí, entonces es necesario tener la teoría muy precisa, porque si no, esos conceptos no se aprenden si uno no tiene la teoría muy clara, ¿sí? Entonces, el aspecto teórico, pues obviamente empieza con el concepto de la derivada, ¿no? Pero todavía faltan más aproximaciones. A ver, alguien más que tenga una idea. Porque, ¿qué hicieron ustedes durante todo el curso? Díganme, a ver, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue, si yo les pregunto, a ver, cómo concluyen, cómo sintetizan su curso? El curso que llevaron, ¿qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que aprendieron realmente? O sea, así de una forma, ¿cómo les diré? Que alguien pueda resumir, mira, pues hicimos esto, ¿no? Se trató de esto el curso. No de particularidades, ¿no? Porque ya sé que vieron como 1000 problemas, ¿no? Pero en fin, ¿qué hicieron en todos esos problemas? ¿Qué les hicieron a los problemas? ¿Qué les hicieron a las funciones ustedes? A ver, díganme, ¿qué les hicieron a las funciones? Aparte de verlas. Sí, ¿qué les hicieron a las funciones? Porque ¿qué hiciste durante todo el curso? Puedes resolver las funciones, ¿no? No, resolverlas no. Aprender a Resolverlas no. derivarlas. Ándele, ya vamos aproximándonos, ¿sí? ¿Derivaste funciones, sí o no? Sí, ¿verdad? Derivaron funciones. Ah, ya nos vamos acercando al problema. Sí, derivaron. Y la pregunta es, ¿con qué las derivaron? ¿Con qué las derivaron? Bueno, con lápiz y con pluma y mano. Sí, ya sé que con pluma y mano las derivaron, ¿no? Pero conceptualmente, ¿qué usaron para derivarlas? Por ejemplo, yo te pongo y les pongo, les digo, a ver, ok, tenemos es una sencillita, ¿no? La cuadrática, f de x igual a x cuadrada. Ahí está la función, ¿sí? Una función algebraica.
de las que ustedes derivaron, ¿sí? Ok, ahí está la función. Y cuando la derivaste, o cuando las derivaron, ¿sí? Antes de que el profesor les diera el formulario de las derivadas, ¿sí? Antes de que fuera eso, tuvo que haber visto el concepto, ¿no? Supongo. Si no, entonces, ¿cómo se entiende el proceso de derivación si no lo haces a través de un aparato teórico que te brinda precisamente la posibilidad de poder encontrar derivadas o derivar un montón de funciones, ¿no? Pero esa parte preliminar que vieron desde el principio, ¿sí? Antes del formulario, porque una cosa es el formulario, ¿sí? Y otra cosa es con qué se elaboró ese formulario, ¿no? Si ese formulario no es mágico, no lo inventó nadie. Ese formulario fue elaborado a través de un concepto muy importante que es precisamente el concepto de la derivada. Entonces, a ver, ahora si ya nos aproximamos un poco mejor, ¿alguien puede darme una idea más aproximada del concepto de la derivada? A ver, les voy a ayudar. Les voy a ayudar. ¿Vieron límites? Sí, profe. Sí, 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 vieron límites. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Y por qué creen que vieron límites? ¿Por qué creen que vieron límites? A ver. Hay una razón. No es en abstracto. No es en abstracto para saber lo que es el concepto de límite. ¿Sí? Bueno, en un momento determinado, obviamente, entra el concepto de límite, pero los límites se ven por una razón fundamental. ¿Quién me quiere decir? O sea, los límites en un curso de derivada, ¿por qué entran? ¿Por qué entran los límites en un curso de derivada? Sí, hay todo un Profe, concepto de límites y hay todo un mundo de límites, pero ¿por qué en la derivada? profe, ¿Sí? es que bueno, me parece que podemos ver la derivada también como un límite, ¿no? Ándele. Ah, ya, ahora sí, ya le diste al clavo. ¿Sí? Sí, claro, se ven límites porque la derivada es un límite, en efecto. Eso es. Pero fíjate, vamos a escudriñarle más, ¿sí? Porque es importante que ustedes sepan eso antes de incluso entrarle a cálculo integral y a las aplicaciones de la derivada. Tiene que quedar preciso todo eso que ustedes vieron. Sí, lo estoy tratando de aislar, sí, de aislar el concepto de todo lo que vieron, esta parte. Sí, tienes razón. Se ve límites porque la derivada es un límite, precisamente, ¿cierto? ¿Sí? Pero un límite ¿de qué? A ver, a ver. Díganme, los límites se aplican sobre funciones, ¿no? Yo voy a hacer más específico. Por ejemplo, si yo digo límite de x cuadrada cuando x tiende a 3, pues eso me da 9, ¿no? Ese es un límite, ¿sí? Pero esa no es una derivada, ¿no? Entonces, la derivada es un límite, pero ¿un límite de qué? ¿Límite de quién? A ver, vamos, aproximándonos. ¿Límite de quién? A ver, compañeros, ahí hagan memoria de cuando aplicaron límites como derivada, ¿sí? ¿Límites de qué era? ¿Límites de qué? Eso es importante saberlo, porque si no, entonces estamos, ¿cómo les diré? Estamos en el aire, en el vacío, ¿no? Y fíjense, derivada
yo estoy seguro que el profesor les dejó hacer miles de ejercicios de derivadas, ¿sí? Miles, bueno, a lo mejor no miles, a lo mejor decenas, o 20 o 30, no sé, pero sí derivaron muchas funciones. Pero si estabas derivando, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Le estabas derivando y cuando estabas derivando, ¿qué es lo que obtenías? ¿Sí? Y aplicabas el concepto de límite, ¿no? Sí, de acuerdo. Aplicabas el concepto de límite y les voy a ayudar a funciones, obvio. Pero ¿cómo estaban las funciones constituidas? O sea, ¿límite de qué? ¿De qué de las funciones? ¿Sí? A ver, vamos a conjuntar todas las experiencias, digo, todo lo que me han mencionado ahorita las compañeras y los compañeros. Sí, vamos a tratar de conjuntar todo eso para sacar ya una idea más cercana, más aproximada. ¿Límite de qué, compañeros? A ver, ¿alguien tiene la respuesta a esta Profe. pregunta de los 64,000 pesos? A ver, ¿cómo te llamas? Jerim Durán. A ver, Sherin Durán, a ver, ¿qué dices? A mí, mi maestro de preparatoria alguna vez Sí, nos mostró que llega un sí, punto en alguna función en donde cuando se sí. resuelve la función da un número indeterminado. Entonces, el límite sirve como para dividir y encontrar esa parte donde está la indeterminada, o como para dividir la En algún función. aspecto, sí, mira, pero en algún aspecto sí, ya en la teoría de límites, ¿sí? Pero la derivada es un límite muy especial. Sí, sí, puede haber eso que dices de los límites, pero la derivada es un límite muy especial, ¿sí? Sí, sí, no es como ese que estás diciendo, sino es un límite muy especial que sí es necesario identificar de una manera muy clara, ¿sí? Porque es importante. Sí te acercas un poco, pero no es exactamente eso, ¿sí? A ver, alguien más que tenga algunas otras ideas, porque, bueno, JJ, o sea, su profesor, eh, supongo que sí les dio la definición de derivada, ¿no? ¿O no? Les ayudo. Les dio la definición de derivada como un límite, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Límite de qué? A ver, no se me queden callados. No se me queden callados. A ver. Sí, el maestro no les puso a derivar nada más así a lo. Ya saben, ¿no? No les puso a derivar. No les digo, miren, aquí están las fórmulas y ahora deriven. No les dijo eso. Bueno, quiero pensar que no lo hizo así, ¿sí? Quiero pensar que primero trató de dar una definición de derivada, ya sea como un límite o con otros argumentos pedagógicos que el profesor tenga. Yo no sé, pues yo soy matemático, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y él es estadístico, ¿sí? Él es estadístico. Entonces, pero de cualquier modo, yo creo que sí tiene una idea de cálculo, ¿sí? Sí, ya, otra interrupción. Entonces les debió haber dado alguna definición antes de darle las fórmulas. Antes de darle las fórmulas, ¿qué les hizo? A ver, ¿qué les hizo antes de darle las fórmulas de derivada? ¿Sí? Que la derivada del seno es el coseno, que de la secante es la tangente, que de la derivada de la tangente es la secante cuadrada, que la derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento sobre el argumento, que la derivada de e a la u es igual a la misma, e a la u por du, qué sé yo, ¿no? Todas esas derivadas
que son fórmulas, en efecto, ¿sí? Salieron de alguna parte, no fueron inventadas. Esas salen a través de la definición, ¿sí? Salen a través de la definición de derivada. Pero aquí es precisamente el que ustedes me precisen cuál es la definición de derivada. Ya dijimos que es un límite, estamos de acuerdo. Pero ¿límite de qué? ¿Sí? ¿Límite de qué? A ver. ¿No? Bueno, a mi parecer, yo sentí que el profe primero nos puso a derivar y después nos dio las fórmulas, pero en mi punto de vista no me gustó cómo él dio las clases y no le entendía a lo que nos decía. Ah, ya. Bueno, ok. Es un punto de vista. Perfecto. ¿Sí? Y válido, además. Miren, va para allá. Va para allá. Voy a tratar de ser un poquito claro. Me dicen si alcanzan a ver esto que voy a poner. ¿Alcanzan a ver eso? Creo que tiene que bajar más el celular, solo se ve propedéutico 3. ¿Sí ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, un poquito, profe, porque no se ve muy centrado. Ah, no se ve mucho. A ver, así. Dígame dónde se ve bien. ¿Se ve bien ahí? A ver, déjame ver. Pequeña parte ¿Ahí? de lo que puso. ¿Se ve ahí? Solo se ve un poco, profe. No se ve del todo. ¿Sí? No se ve bien. Ok. ¿Por qué Ni no modo, pues cambia la pongan- cámara, profe? sí. Es que no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo así aquí con el teléfono. Y se lo pone de un lugar alejadito para que se vea mejor. Ahí no se ve. Ahí no se ve. Un poquitito ¿Sí? más. Recorren un ¿Subo o poquitito más. bajo? Bájele y Hacia recorren arriba. un poquitito. A ver, ¿así? Así, ahora nada más bájelo un poco. A ver. ¿Ahí? Sí, maestra, ahí. Sí, A ver, profe. ¿qué ven? Sí, ¿Qué profe. ven? ¿Qué ven? ¿Es la definición de la derivada? No. Así es, maestro. Esa es. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí se las dio su maestro? Sí, la alcanzan a ver, ¿verdad? Este límite, ¿sí? Este límite de la función incrementada en un pequeño, en f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Este es un límite, ¿sí? Y esta es la definición de derivada, precisamente. Nada más que tiene una interpretación geométrica, ¿sí? Y eso es importante saberlo. Esto así en abstracto, como lo ven, es muy complicado entenderlo, pero esto que ustedes ven aquí arriba es un cambio. F de x más h menos f de x, ese es un cambio. Esa resta, esa diferencia,
es un cambio de variable, ¿sí? De la misma variable, de la misma función. Y h es otro cambio, es otro cambio. O sea, es una razón de cambio, si ustedes lo observan, por la razón, porque se da en forma de fracción, ¿sí? Entonces, ¿el límite de qué? Cuando yo pregunto el límite de qué, es un límite de dos variables, de dos variantes, de dos cosas que están variando. Acá arriba son los valores de la función, son los que están variando. Y acá abajo son los valores de la variable independiente que toma la función en estos dos momentos. Uno después de x en h, x más h, y uno f de x, que es en x, que es un punto fijo. ¿Sí? Este es un punto fijo, es importante saberlo. ¿Sí? Y h viene siendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Podría repetir los valores de lo de abajo? Sí, esto h viene siendo los incrementos de la variable independiente, porque recuerden que las funciones tienen dos variables, una dependiente y una independiente, ¿sí? Entonces aquí hay una función que está variando en valores, ¿sí? Los valores de la función son los que están en el numerador, es f de x más h menos f de x, es una resta, es una diferencia de dos valores, de un fijo que es f de x, este es fijo, y aquí la h es la que va tomando valores diferentes y se va sumando a x porque va alejándose o acercándose, depende de dónde esté, cómo esté el punto, si h va incrementándose a la derecha o va incrementándose a la izquierda. Ahorita se lo ilustro con un, ¿cómo se llama? Con una gráfica, ¿sí? Y estas h's vienen siendo un cambio también de los valores de la variable independiente. O sea, miren, este límite también puede verse así. Límite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 cuando x tiende a x0. ¿Sí? Se ve más tenebroso, ¿no? Pero esta es otra forma de ver la misma definición de arriba, ¿sí? Donde x0 esta, donde x precisamente es x0 más h. Este es x0 más h. Esta. O x, si quieren, ya no le ponemos x0. X. Nada más que aquí se confunde, ¿no? Se confunde si yo pongo aquí f de x menos f de x es 0, por eso la distingo. F de x menos f de x0. ¿Sí? Porque este es un punto fijo. Este es un punto fijo que corresponde a esta x, a esta. ¿Sí? Entonces el límite viene siendo precisamente las variaciones de los valores de la función en el numerador, ¿sí? Y de la variable independiente de esos valores, que originan esos valores. Cuando yo digo valores de una función, ¿sí? Ustedes deben de saber a lo que me refiero, porque si no, entonces sí podemos tener problemas en cuanto a los conceptos. Y esto se ve en funciones. No sé si ustedes vieron funciones con su maestro o algo de teoría, pero era importantísimo que vieran eso, algo de funciones, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que estos son precisamente razones de cambio, porque son cambios de variable, cambios de valores de una misma variable. Sí, de dos variables, de hecho, una acá arriba que son los valores de la función y acá abajo los valores de la variable independiente de la misma función. Esto de acá arriba es exactamente lo mismo que lo de abajo, pero conceptualizado de dos formas diferentes en términos de la nomenclatura que se usa. Pero en los dos son los límites, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este límite, ¿cuándo se calcula? Se calcula cuando este h tiende a 0, cuando la h se empieza a cerrar a 0.
Y acá, cuando x tiende a x0, pues también, ¿no? Quiere decir que x se va aproximando a x0. Si esta x tiende, esta flechita dice tiende a x0, significa que va aproximándose esta x, los valores de ella, de esta variable independiente, se van aproximando a estos valores de la variable independiente, ¿sí? De la misma función, pero este punto es fijo, digamos, ¿sí? Esto, por ejemplo, en términos de gráficas, podría ser así. Por ejemplo, si tomamos la función, ¿sí? F de x igual a x cuadrada, la cuadrática que ustedes conocen, ¿sí? La cuadrática que ustedes conocen, ¿sí? Entonces, esta cuadrática, recuerden que va así, ¿no? En su gráfica, ¿sí? La cuadrática. La cuadrática en su gráfica va así. Sí, es una parábola, ¿no? Es una parábola, ¿sí? Es una parábola, la función cuadrática. Entonces, cuando te piden calcular el límite, ¿sí? Por ejemplo, o su derivada, que es lo mismo, a esto se conoce como la derivada de la función f' de x, ¿sí? Se conoce como la derivada de la función. Esto igual, acá abajo igual. Esto se conoce como la derivada de la función en x0, ¿sí? Aquí x y x0 es exactamente lo mismo. Es el punto fijo, porque para poder calcular derivadas, se deben de calcular puntuales, en puntos. Las derivadas, no sé, bueno, las fórmulas te las dan en general, pero las derivadas en sí, cuando se calculan ya en su aspecto concreto, son puntuales, son en puntos de la función, ¿sí? Entonces, esta es la nomenclatura de la derivada, o así, ¿no? df de x con respecto a x, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? df de x0 con respecto a x, ¿no? Esta es la nomenclatura que ustedes utilizan, esta o esta, ¿sí? Que lo interrumpa, Sí. pero lo de abajo no se puede ver. No te preocupes, no importa. Lo importante de esto es de que más o menos, estoy repitiendo lo que supuestamente el profesor les debió haber enseñado, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero nada más es un tanto precisar, ¿sí? Que lo que ustedes hicieron en todo el curso pasado fue precisamente derivar funciones. Y en un principio se utiliza este concepto que vimos al principio. Olvídense lo demás que dije, ¿sí? Pero este límite es la definición de derivada, ¿sí? Y con esa definición es como ustedes calcularon derivadas de funciones. Por ejemplo, miren, voy a aplicar la definición en la cuadrática, ¿sí? Y luego les voy a explicar, digamos, geométricamente qué es lo que significa. Primero vamos a hacerlo algebraicamente y luego geométricamente. Y con eso cerramos, ¿sí? Con eso vamos a cerrar. Porque sí quisiera que ustedes tuvieran una idea de lo que es la derivada, porque si no, entonces, y esto que está en el numerador, así estas diferencias, y lo que está en el denominador son razones de cambio, son ¿cómo les diré? Cambios de variable, ¿sí? De la variable dependiente y de la variable independiente de la misma función, ¿sí? Y esta razón que es una división, ¿sí? Esta razón que es una división, vienen siendo precisamente, ya en términos geométricos, son pendientes, ¿sí? Estas son pendientes, ¿sí? Recuerden que en geometría analítica y en álgebra se vio pendiente de una recta, ¿sí? Y la pendiente de una recta la definieron como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, este límite va sobre esta razón de cambio. Es la razón de cambio de cómo van cambiando los valores de la pendiente de la recta, ¿sí? De la recta que se supone que en el límite va a ser la recta tangente, ¿sí? O sea, ustedes lo que están haciendo con este límite, ¿sí? Recuerden que los límites son procesos aproximativos, ¿sí? Son procesos aproximativos de las funciones, precisamente, ¿sí?
¿A qué se aproxima una función cuando una variable independiente tiende a otra de la misma función, pero que se supone fija, ¿sí? Y entonces se calculan también los valores de la función cuando la variable va tomando valores diferentes, ¿sí? Aproximándose a ese punto fijo. Entonces, estas diferencias vienen siendo esas variables, precisamente, ¿sí? Y las diferencias de ordenadas, que son la f de x más h menos f de x, son diferencias de ordenadas, y las h son diferencias de abscisas. Estas razones de cambio, porque van variando arriba y van variando abajo, ¿sí? Son precisamente, ya viéndolo, relacionándolo con la recta, son pendientes de rectas, todas estas. Y el límite, ¿sí? Va siendo a dónde se va aproximando esta razón de pendientes, ¿sí? O estas pendientes, porque estas son pendientes. Recuerden que la pendiente de una recta, vuelvo a repetir, es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pero y2 menos y1 son los valores de la función en x y en x1, donde x es cualquier valor y x1 es un valor fijo, ¿sí? De las mismas variables, pues. Entonces, esa es, y el límite es un proceso, ¿sí? Es un proceso de aproximación, ¿sí? A medida que la h va tendiendo a cero, va tomando diferentes valores cercanos a cero, ¿sí? Entonces, se van calculando valores próximos, de tal manera que este límite ya algebraicamente te da el valor final, ¿sí? Te da el valor ya, digamos, un poco más aproximado, ¿sí? Pero ese valor es instantáneo. Este límite es precisamente la variación instantánea de cambio, ¿sí? En un punto de la función. Es lo que significa todo esto. O sea, es muy complejo a veces entenderlo. Y más ahorita, ¿no? Pues si no tienen el pizarrón bien claro, pues va a ser muy difícil que me vayan entendiendo. Pero sin embargo, esto se supone que ya lo debieron haber visto ustedes y yo solamente estoy repitiéndolo, no, nada más para que ustedes recuerden, ¿sí? Porque si no partimos de este hecho, va a ser muy difícil que me entiendan cuando yo me meta a la teoría de la derivada para poder realizar las aplicaciones, ¿sí? Bien, entonces este es el límite de estas pendientes de rectas tangentes a la curva. Y el límite no es otra cosa más que ya cuando se calcula, ya te da a qué pendiente se va a aproximar. O sea, el valor que tú sacas al final, como lo mencionó un compañero en el límite, el valor que sacas al final ya viene siendo el valor de la pendiente, ahora sí, de la recta tangente, pero en un punto de la curva. Ya instantáneo, digamos. Sí, ya instantáneo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la cuadrática, ¿sí? En la cuadrática, ¿sí? En la cuadrática, en la función cuadrática, pues ¿cómo obtienes la derivada? ¿Sí? Pues aplicas el límite, ¿no? Dices límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Y esto lo interpretas, ¿sí? Y esto se interpreta. Fíjense, aquí lo voy a hacer a ver si lo pueden observar. Este es límite, ¿sí? Cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h en la función, al evaluar la función en x más h, ¿sí? Al evaluar esta función en x más h, entonces sustituyo x por x más h y me da x más h al cuadrado, ¿no? Me da x más h al cuadrado menos f de x, pero f de x es x cuadrada, pues es x cuadrada menos x cuadrada sobre h, ¿sí? Eso es lo que, aplicando la definición de derivada. ¿Y esto cuánto te da? Sí, este es un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces te da límite, ¿sí? Te da límite de x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada sobre h cuando h tiende a 0, ¿sí? Aquí está más o menos cómo se calcula el
el límite, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, esta x cuadrada con esta x cuadrada se van, ¿sí? Porque son simétricas, ¿sí? Son simétricas. Y me queda aquí en límite, ¿sí? Me queda límite de 2xh más h cuadrada sobre h, cuando h tiende a 0, ¿sí? Y aquí haces un proceso de factorización, porque estos dos términos tienen factor común. Entonces te pones límite de h por 2x más h sobre h, sí, sobre h. Y ahí se va esta h con esta h y te queda límite de 2x más h, cuando h tiende a 0, ¿sí? Y ya en el límite, cuando h tiende a 0, sustituye esta por 0 y te queda ¿cuánto? Ya no se pone el límite, ya cuando se calcula el límite ya no se pone. Este es cuando h tiende a 0, entonces todo esto se aproxima a 2x. Ahí está. ¿Sí o no? La derivada de x cuadrada es 2x. Sí, maestro. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La derivada de x cuadrada es 2x. Ahí está. Ahí está. Ahí está la aplicación de la definición, ¿sí? Para la función cuadrática. Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí lo que está pasando es que se están calculando muchas pendientes de tangentes. Muchas. Pero hay un punto fijo en la función. Para poder calcular derivadas, debe de haber un punto donde vais a calcular la derivada a fuerza. La derivada se calcula en general, sí, ya cuando aplicas las fórmulas, pero siempre cuando quieres ya valores numéricos lo tienes que hacer en un punto. Eso no lo puedes hacer para toda la función. Sí, la derivada es para toda la función, pero el cálculo de ella debe de ser puntual por puntos. ¿Sí? A ver, la derivada en x, aquí yo calculé, por ejemplo, miren, aquí la derivada de esta la hice en general, ¿sí? La hice en general, esta. Y aquí está su derivada general, ¿sí? Pero yo la puedo puntualizar. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada en x igual a 2? Si quiero saber cuánto vale la derivada en x igual a 2, pues nada más estudio x por 2. ¿Y eso me da cuánto? 4, ¿no? Entonces la derivada de la función en 2 es igual a 2 por 2, ¿no? 2 por 2. Y este es igual a 4. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. La derivada de la función f de x igual a x cuadrada en el punto 2, ahí ya estoy mencionando que es un punto muy específico, es puntual, es instantáneo. ¿Vale? ¿Cuánto? Vale 4. Aquí sí ya me da el valor concreto. Acá me da el valor, aquí, esto me da el valor general, ¿sí? De la derivada en cualquier punto. Pero si yo preciso el punto, entonces ya tengo cuánto vale. ¿Y este 4 qué es? ¿Sí? ¿Y este 4 qué es? A ver, díganme. Si alguien me quiere decir el punto ya, el valor de la derivada en el valor x igual a 2, que es 4, este 4 ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir? Es como decir, ¿no? La pendiente de la recta tangente a la función cuadrática, x cuadrada, en x igual a 2, ¿cuánto vale? Vale 4. Entonces, 4 viene siendo ¿qué? Ahora sí, viene siendo la pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a x cuadrada en el punto x igual a 2. ¿Sí? Ya aquí toma sentido estos valores, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, jóvenes, cuando ustedes calculan derivadas, ¿sí? Bueno, y este es un concepto que se da a lo largo de todo un semestre, no crean que esto se aprende en una clase, ¿sí? Ahorita yo lo estoy sintetizando porque supongo que ustedes con su profesor vieron algo parecido a esto, ¿sí?
porque no los pueden mandar a derivar si no sabes cuál es el concepto. No, imagínense, nada más. Es como dar así palos de ciego, ¿no? Que tú hagas algo sin que sepas por qué lo estás haciendo. Pues entonces sí es un problema, sí es un problema. Sí, bueno, yo no quiero criticar, ¿no? El actuar de su profesor, porque yo no estuve en la clase y no vi cómo dio la clase, entonces no puedo juzgar yo eso, ¿sí? Ni juzgar al profesor, ¿no? Yo solamente pregunto a los estudiantes que estuvieron con el profesor qué tanto aprendieron, ¿no? Del profesor, ¿no? Ya si el profesor tuvo la capacidad o no de transmitir los conocimientos, ese es otro problema, ¿no? Esa es otra bronca, que ya depende más de la habilidad y de sus recursos, ¿no? Pedagógicos y de su interés por la educación, obviamente, ¿no? Yo no sé. Yo quiero pensar que, pues, el profesor sí es dedicado, ¿no? Sí es dedicado y, pues sabe de lo que está hablando. Pero sí ustedes también deben de tener un poquito esto con cierta claridad, porque de lo contrario, pues van a llevarse un curso así sin saber qué están haciendo. Y yo estoy seguro que a lo mejor ya están recordando cosas, ¿sí? Pero en fin, resumimos, y todavía no veo la parte gráfica, la interpretación geométrica de la derivada, que es otro rollito más complejo o igual de complejo que ¿sí? Y yo digo que es complejo porque en sí el concepto no es tan fácil asimilarlo, sino no es tan sencillo. No es tan sencillo que se explique a un alumno y que el alumno a la primera entienda, ¿no? Hay que hacer todo un proceso de la enseñanza, ¿no? A través de ejemplos, de explicaciones repetitivas, para que ustedes lleguen a conceptualizar precisamente ya lo que es la derivada en sí misma. Y eso que vieron ustedes son puras razones de cambio. Es el límite, razón de cambio en el numerador, razón de cambio en el denominador. Y esas razones de cambio que son pendientes de rectas tangentes. ¿De cuáles rectas tangentes? Pues de muchas rectas tangentes que se están trazando, van variando a través de la curva, de tal manera que se van acercando a una pendiente en donde yo quiero la derivada. El punto que se dice, a ver, calcula la derivada en un punto determinado, en ese punto es como se van aproximando las pendientes de las tangentes y se van aproximando a una pendiente que es la pendiente que va a estar tangente precisamente a ese punto. De esa manera se encuentra la pendiente. O sea, la pendiente no es algo que está antes de, sino que es ya una culminación de toda la aproximación en términos de la posición de las rectas tangentes, ¿sí? Van a llegar a una posición límite. Y esa posición límite va a corresponder a la pendiente de la recta tangente en el punto donde se pide la derivada. Entonces yo lo que hice en el ejemplo, f de x igual a x cuadrada, derivar, apliqué la derivada. Sí, la definición, y llegué a que la derivada de x cuadrada es 2x. Ustedes ya lo saben, se aplican las fórmulas, ¿no? ¿A poco no? Se aplica la fórmula f de x igual a x a la n, o u a la n, ¿no? Que es nu du, o si es x, es nx a la n menos 1, ¿sí o no? De x, ¿no? De x, ¿sí? Se aplican las fórmulas. Se aplican las fórmulas, la obtienen rapidísimamente sin aplicar la definición, pero lo que yo les quiero mencionar es de que esas fórmulas que ustedes tienen o que tuvieron en su curso de cálculo diferencial, todas esas fórmulas, la mayor parte de ellas o las fundamentales, todas emanaron de la definición de del límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0, que es la derivada, es la definición de derivada. Precisamente, todas esas fórmulas emanan de esta definición y de varias de las derivadas ya preliminares, ¿sí? O sea, la forma de cómo se obtienen esos formularios es a través de la definición principal para unas y de derivada de las otras. O sea, para aplicar una derivada de unas se aplican derivadas anteriores. Eso es otro proceso de cómo se forman esas fórmulas. Pero el concepto central
es precisamente ver que todas emanan de la definición de derivada, ¿no? De ese límite precisamente. Y este es un límite muy especial. Sí, la teoría de límites es se fue de nuevo la señal. Sí, entonces, eso es importante. Y ya la parte de la interpretación geométrica, espero el próximo jueves explicársela ya con un internet más, espero que no esté fallando tanto, ¿sí? Ya se las explicaré. Entonces, miren, yo quiero antes de irnos, porque les faltan 2 minutos, ¿sí? Antes de irnos, yo quiero dos cosas, ¿sí? Que en base a sus formularios, el jueves que entra voy a empezar a preguntarles qué funciones derivaron, ¿sí? Entonces agárrense una tarjetita, no es tarea, ¿eh? La tarea después la voy a dejar en forma. Ahorita solamente es un tanto informal, pero voy a hacer preguntas el próximo jueves y yo quiero que cada uno de ustedes me diga cuáles son las derivadas, de qué funciones derivaron, qué funciones. Y esas les voy a ayudar, están en el formulario. ¿Sí? ¿Qué funciones están en el formulario? Entonces, el jueves que entra, voy a preguntar qué funciones derivaron y voy a explicar el concepto geométrico de la derivada, ¿sí? Y ya de ahí terminando, ahora sí, ya entro en materia con el tema de funciones crecientes, funciones decrecientes, máximos, mínimos, puntos de inflexión y concavidades de las curvas. Y luego de eso ya entramos de la deriva de esos conceptos. Ok. Jóvenes, nos vemos. Ya regresó la red. Que les vaya bien. Nos vemos el próximo jueves, ¿sale?